Ahora la tenemos conectada a Soledad Cabral. Ella es abogada y miembro de Padres Organizados de la ciudad de Córdoba y nos va a comentar cómo están manejando y cómo se están organizando. ¿Estás por ahí, Soledad? Hola, Claudia. Sí, acá estoy. Hola, Soledad. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio. Como vos bien decís, yo soy miembro de Padres Organizados Córdoba, que funciona a nivel provincial. Yo soy de la ciudad de Córdoba, pero hay representantes y grupos de papás preocupados por la vuelta a la presencialidad en 17 localidades de la provincia. Nosotros venimos manteniendo este reclamo desde septiembre del año pasado, porque como todos sabemos, tuvimos todo un ciclo lectivo, el 2020, con virtualidad, y el 2021 comenzó con este sistema bimodal híbrido que se quedó corto, y luego volvieron a clausurar las escuelas. En esta gestión de la pandemia siempre el gobierno decidió lo primero en cerrar las escuelas y lo último en abrir. En ese sentido, nosotros mantenemos este reclamo vivo y con mucho esfuerzo también, porque hemos tocado absolutamente todas las puertas. Cuando se habla de virtualidad, nosotros hacemos mucho hincapié que es como un parche para solo algunos privilegiados. Aquellos que cuentan con acceso a internet, al dispositivo, acompañamiento para el aprendizaje en el hogar, y los que no lo tienen han quedado por fuera del sistema educativo. En una provincia donde 6 de cada 10 niños viven por debajo de la línea de la pobreza, quitarles la única herramienta de equidad por excelencia que tenemos, que es la educación, es casi de una irresponsabilidad absoluta. Cada una de las medidas a lo largo de todo este tiempo, los anuncios que fueron diciendo y flexibilizando diversas actividades económicas, que en buen momento que así sea, pero siempre quedó relegado el tema de las escuelas que se mantienen cerradas. Esto ha hecho que se vulneren y que se anulen los derechos de nuestros hijos, tanto en la educación como a la salud integral, porque estamos hablando de una desigualdad social y de una brecha tecnológica que se ha venido a profundizar con la pandemia, eso por un lado. Y por el otro, ya hay palabras de científicos e informes muy serios que hablan de los efectos nocivos que está causando en la salud integral. La Organización Mundial de la Salud dice, tener salud no solamente es no tener una enfermedad, sino que trata del equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo emocional. Y se han estado diagnosticando ataques de pánico, ataques de depresión, temor. Están faltando la sociabilización. El niño donde ejerce ese equilibrio entre estas tres cosas que la Organización de la Salud dispone es en la escuela, que es su ámbito por antonomasia, es donde tiene sus relaciones no solo con los maestros, sino también con sus pares. Desde septiembre del año pasado nosotros hemos hecho innumerables acciones, hemos hecho manifestaciones, juntadas de firmas, nos hemos reunido con el ministro de Educación, nos hemos reunido con el ministro de Salud, hemos juntado firmas, y aún así no entendemos por qué esta decisión política de mantener las escuelas cerradas cuando la ONU habla de catástrofe generacional. Soledad, la verdad que es totalmente entendible todo lo que pasa. Cuando hablamos de sectores vulnerables, hablamos del 64% de los niños en la Argentina en un nivel de pobreza, lo sabemos, y los índices son cada vez más altos, ¿no? Y lo que vos comentabas del tema del acceso a la conexión, el acceso a estar conectados, no dentro de la sociedad, porque en este momento de pandemia es como que el niño está apartado de la sociedad. Ahora, yo viéndolo de ese lado, lo que ustedes están haciendo es un trabajo fantástico. Ahora, digo, ustedes en algún momento como organización, y que sé que están bien organizados,
organizados y sos miembro, ¿han hablado con los médicos que el niño en el momento de volver al aula puede llegar a correr algún riesgo en esta pandemia? Eso fue, digamos, a todos la pandemia, ¿no?, nos chocó, y también por eso es que las decisiones fueron improvisadas al principio, pero luego de 1 año y medio que no pongamos en el centro de la atención y de la prioridad a los niños y a los adolescentes, es de una bruteza enorme y de un perjuicio incalculable. Todos asumimos un riesgo al salir de la puerta de nuestra casa. Sin embargo, ha quedado demostrado por estos 2 meses de bimodalidad que tuvimos que las escuelas son un lugar seguro. ¿Por qué? Porque los niños ya quedó comprobado que no son importantes vectores de contagio, no más que nosotros. Cuando estuvimos con el ministro Cardoso nos dijo que el 90% de los docentes están vacunados, lo que eso refuerza el concepto de que la escuela es un lugar seguro. La escuela es el lugar donde más estrictamente los protocolos se cumplen: el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel, el sistema de burbujas. Entonces, el riesgo al que podemos decir que exponemos a los chicos es mucho menor que al daño ya ocasionado y que quizás es hasta irremediable. Tenemos que buscar la forma de equilibrar luego de 1 año y medio, de equilibrar lo sanitario con la educación. Sí. Además de lo económico, porque ahora lo que se ha hecho es equilibrar estas dos cosas como si fueran derechos que se contraponen, o que uno está por encima del otro, o que se excluyen entre sí. Y eso ya no puede pasar. Es momento de que tengamos al niño y al adolescente en el centro de las prioridades. Le hemos quitado el lugar de socialización que ellos tienen por excelencia. Al principio los cargamos con esta mochila de que iban a contagiar a sus abuelos y que sus abuelos podían morir. Entonces este discurso del temor excesivo ha hecho que las escuelas se mantengan 1 año y medio cerradas. Sí. Es uno de los únicos países en el mundo donde nos dimos el lujo de tener la escuela cerrada 1 año y medio. Si nosotros estamos diciendo, como vos bien planteás, ese porcentaje que me decías de pobreza en Argentina, también está en Córdoba. Recordemos que la escuela no solo educa, la escuela contiene, la escuela detecta no solo el virus, sino detecta otros males que los chicos padecen, como la violencia doméstica, como el abuso. Entonces, y la escuela también alimenta en muchos de los casos. Recordemos que en la provincia de Córdoba, la mitad de los alumnos que asisten a escuelas de gestión estatal dependen del PAICOR. Un PAICOR que desde marzo del año pasado se les quitó la vianda caliente, que quizás era el único plato nutritivo que los chicos comían durante el día. Se lo cambió por una caja de productos secos que se las entregan cada 45 días y que ni siquiera alcanza para ese plazo que debe cubrir. Entonces, a veces lo que nosotros planteamos es que tengamos la mirada amplia, porque se está ampliando la brecha tecnológica, hace que se profundice la pobreza y que se quiten las oportunidades. Si vos hoy sos periodista y yo soy abogada, es porque tuvimos la oportunidad de educarnos. Y eso es lo que hoy está siendo flanqueado, porque los chicos que han quedado desconectados o desvinculados han desertado. Entonces estamos también quitando capital humano hacia adelante, estamos en una rueda perversa. Hoy no tienen educación, mañana no van a tener oportunidades. ¿Qué clase de trabajo pueden llegar a conseguir? Por lo tanto, vamos a seguir alimentando los porcentajes de pobreza. Estamos en un círculo perverso que aparentemente no tiene solución, porque tampoco se han escuchado medidas de política educativa donde se diga, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la pospandemia? ¿Cómo vamos a revincular a esos chicos? ¿Cómo los vamos a poner al día con el contenido pedagógico perdido? Sí, Soledad, yo lo que siempre digo es que la pandemia lo que hizo fue dejar al descubierto una cantidad de necesidades a nivel social, a nivel educación y lo primero a nivel salud, ¿no es cierto? Son brechas que bueno, antes con una cosa o con la otra se podían llegar a tapar. Hoy yo creo que ha quedado todo esto al descubierto y que sí los niños, en lugar de tener una contención en el colegio, tendrían que tener un equipo interdisciplinario tal vez que se dedicara a esa contención y que la justicia pudiera ser más severa con algunas cosas cuando hablamos de violencia. Yo creo que a veces el tema de un PAICOR, el tema de un plato de comida en el colegio,
es querer tapar el sol con un dedo y después los niños terminan violentados. La verdad que es un tema para hablarlo mucho más extenso, pero acá lo importante es el reclamo de ustedes, ¿no? Este reclamo reiterado, esta organización, esto de tener esta fuerza de padres organizados para pedir el regreso nada más y nada menos que de la educación como tiene que ser. Soledad, contame, después de las vacaciones, ¿cuál promesa hay? ¿O qué es lo que ustedes tienen sabido que va a pasar con el regreso a las aulas? La última resolución que anunció el gobierno fue que el 26 vamos a volver a la bimodalidad, este sistema híbrido de burbujas de una semana sí, una semana no, y con una hora más de presencialidad. Sin embargo, si esta medida ya se quedó corta en marzo, luego de un año entero de virtualidad, 6 meses más tarde no hace más que meter el dedo en la llaga, ampliar el daño. A lo que debería tenderse es al 100% de presencialidad. Todos los niños en todas las escuelas, todos los días, todas las horas, para intentar mitigar el extremo daño y el impacto negativo que ha tenido esta virtualidad constante. Eso es lo que nosotros venimos reclamando. Además, tampoco somos ingenuos, ¿no? Se anunció esta vuelta a la bimodalidad junto cuando se anunció que iba a haber turismo, cuando se anunció nuevas flexibilizaciones en otras actividades. Entonces parece que el criterio sanitario en el único lugar que se pretende imponer es en las escuelas. Y entonces están anulando los derechos constitucionales de nuestros hijos. Bueno, Soledad, nosotros te agradecemos. Ojalá esta lucha que ustedes están llevando adelante, que sabemos que son muchos padres, ojalá se pueda extender y se pueda hacer este círculo para que el país, para que las personas que lo gobiernan puedan empezar un poco a entender que solamente a través de la educación el niño se siente dentro de una sociedad y que no lo estamos limitando. Nosotros te agradecemos muchísimo la conexión. Estamos abiertos para cuando ustedes quieran. Este canal sabemos que tiene un amplio alcance en toda la zona, así que te invitamos cuando quieras, Soledad. El lugar y el espacio, por supuesto, está siempre disponible. Bueno, en eso estoy sumamente agradecida porque la verdad que mostraron una predisposición instantánea, así que les agradecemos mucho porque esto también tiene que ver con un fenómeno casi social, ¿no? De que un grupo de padres pida por el derecho a la educación. Es una cosa que no debería pasar, pero que si está sucediendo, a mí lo que me alegra es que la sociedad haya despertado y seamos los padres, que en definitiva somos los representantes de nuestros hijos, quienes estemos pidiendo por eso. Así que, de nuevo, muchas gracias sinceramente por el espacio. Soledad, mucha suerte y mucha fuerza y a seguir adelante. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Claudia. Hasta luego. Chau, chau. Baby, but look at where I ended up.